Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a sumergirnos en un texto, la verdad, bastante peculiar, La magia mental de William W. Atkinson. Tenemos aquí unos extractos de la versión española, que es de principios del siglo XX, y bueno, la idea es intentar desgranar un poco qué nos quería contar Atkinson con todo esto. Exacto. Es un viaje interesante porque, aunque el texto tiene ya sus años, más de un siglo, toca temas que, bueno, siguen ahí, ¿no? La influencia, la mente. Él habla de magia mental, que para entendernos define como la influencia de una mente sobre otra. Y ahí mete un poco de todo. ¿Cómo que de todo? Pues, desde lo que hoy llamaríamos carisma, eso del magnetismo personal, hasta la sugestión, el hipnotismo, incluso cosas más, digamos, intensas. Suena potente, sí. Él mismo lo dice en el prefacio, ¿verdad? Que no se anda con rodeos, que es como alimento sólido, que requiere pensar, vamos. Sí, advierte que no es una lectura ligera. Quiere ir al grano, y la idea central, la que creo que quiere transmitir con esa fuerza, parte de algo bastante grande. ¿A qué te refieres con grande? Habla de un principio dinámico universal de vida, una especie de energía o mente fundamental que está en todo. Y lo clave, para él, es que todos podemos conectar con eso. Todos. O sea, no es algo para unos pocos iluminados. No. Él insiste en que es una capacidad nuestra, inherente, que podemos acceder a ese poder con esfuerzo, seamos conscientes o no. Vale. ¿Y esa magia mental, entonces, cómo la define exactamente? Porque suena un poco a magia, de la de trucos. Pues él intenta quitarle ese aire sobrenatural. Insiste mucho en que es una fuerza natural. La compara, fíjate, con la electricidad. Dice que es neutra. Neutra, como la electricidad. Claro, que se puede usar para bien o para mal. La misma energía, dice él, puede estar detrás de alguien que cura o ayuda y de alguien que manipula o daña. O en un líder que inspira y en otro que controla. Entiendo. Es interesante esa visión de neutralidad. Y pone ejemplos del día a día, ¿no? Para que veamos que no es algo tan raro. Sí, exacto. Habla de esas personas que parece que tienen una presencia especial, que llenan la habitación, o de la atmósfera que se respira en algunos sitios, o esa sensación de atracción o rechazo casi instantánea que a veces sentimos por alguien sin saber muy bien por qué. Sí, eso pasa. Pues él dice que todo eso son manifestaciones de esta magia mental. Lo que él busca es, digamos, desmitificarla, sacarla de la superstición o de lo que él llamaba cultos que intentaban como apropiarse de ella. Quería claridad, entonces. Eso es, claridad sobre los principios. De hecho, analiza la propia palabra magia. Dice que viene del persa mag, que significaba sacerdote o sabio. Para él, magia es dominar las fuerzas ocultas de la naturaleza. Y magia mental, pues el dominio mental de esas fuerzas mentales. Usarlas conscientemente. Comprendido. Entonces, si es natural y accesible, ¿dónde está el truco? ¿El poder viene de algún sitio externo? ¿Rituales o...? No, ahí es muy claro. El poder reside dentro de la persona, no viene de fuera. Lo que hace esta fuerza, según él, es activar cosas en la mente de la persona, que es influenciada. Y aquí es donde mete dos conceptos que son la clave de todo. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son? Porque dijo que eran más importantes incluso que el pensamiento. El deseo y la voluntad. Deseo y voluntad. Sí. Atkinson cuenta que él mismo tuvo que revisar sus ideas. Antes hablaba mucho del poder del pensamiento, pero se dio cuenta de que lo que de verdad mueve, lo que irradia y afecta a otros, no es tanto la lógica fría, sino la emoción, el sentimiento, el deseo, pero entendido en sentido amplio, desde una necesidad básica hasta una aspiración muy elevada, y la voluntad como esa capacidad de dirigir, de enfocar ese deseo. O sea que no basta con pensar, quiero esto. Hay que sentirlo, desearlo de verdad, con intensidad, y luego enfocarlo. Exactamente. Llama a estos dos los polos mentativos. El polo emotivo, que es el deseo, la fuerza que atrae, que impulsa, él la ve como más femenina. Y el polo motor, que es la voluntad, la fuerza que dirige, que proyecta, que protege, más masculina en su analogía. Y dice que siempre están ahí, en cualquier cosa que hagamos mentalmente. Vale, a ver si lo sigo. Tenemos esta fuerza interna, natural, neutra, impulsada por el deseo, dirigida por la voluntad. ¿Y cómo viaja de una mente a otra? Telepatía. Él lo distingue de la telepatía simple. Usa un término suyo, inducción mentativa. Inducción mentativa. Suena técnico. Un poco sí. La idea es que esos estados mentales fuertes, cargados de deseo y voluntad, generan como
como unas corrientes, unas vibraciones. Él hablaba del éter, que era un concepto de la física de su época, un medio sutil. Y esas corrientes pueden inducir estados parecidos en otras personas a distancia. Como un contagio emocional, pero a nivel energético. Algo así, sí. Como la inducción eléctrica, que un campo magnético genera corriente en otro cable cercano sin tocarlo. Y no solo emociones, habla de energía mentativa, como la fuerza que se transmite. Incluso llega a predecir que se inventarían mentómetros para medirla. Mentómetros. Curioso. Sí, y ve el cerebro como una especie de transformador. Convierte una energía universal en nuestros pensamientos, deseos, voluntad. Y gasta energía del cuerpo en el proceso, como una batería. Es un modelo bastante completo, la verdad. Entonces, esta inducción mentativa, estas corrientes, serían una forma de influencia. Pero hay más. Sí, aquí entra el otro gran pilar de su teoría, la sugestión mental. ¡Ah! La sugestión. Eso me suena más. Claro. Si la inducción es esa transmisión más directa, más sutil, por corrientes, la sugestión funciona a través de lo que él llama agentes físicos. ¿Agentes físicos? ¿Qué quiere decir? Pues palabras, el tono de voz, una mirada, los gestos, la apariencia, símbolos, todo lo que podemos percibir con los sentidos. Y que, según Atkinson, actúan como un gatillo para disparar estados mentales en los demás. Y ojo, importante, actúa sobre el lado emocional, el sentimental, no sobre la razón pura. Como si ciertas palabras o imágenes fueran llaves que abren cajones emocionales que ya tenemos dentro. Algo así. Justo eso. Él dice que las palabras son símbolos físicos de estados mentales internos, y su poder depende de las asociaciones que cada uno tenga con ellas. Asociaciones aprendidas o, dice él, incluso heredadas. Es como poner un disco en un fonógrafo. La palabra o el gesto reproducen una emoción o idea que ya estaba grabada en la mente del otro. Y describía diferentes tipos de sugestión, ¿no? Creo que eran 4 formas de actuar. Sí, identifica 4 líneas principales, que la verdad es que se ven muy claras en el día a día. Primero, la obediencia. Esa tendencia a aceptar lo que dice alguien a quien vemos con autoridad, sea real o solo aparente. Dice que viene de antiguo, de la necesidad de seguir al líder del grupo. Es más fácil decir sí. Ya. Segundo, la imitación, que tendemos a copiar lo que vemos hacer o pensar a otros. Somos un poco ovejas, dice él. Explica las modas, el contagio de un bostezo, pero también cosas más serias como, contagios de conductas. Ajá. Tercero, la asociación, lo que decías tú. Símbolos externos, una palabra, un tono, un logo, una bandera, que hemos asociado a un sentimiento, y al ver el símbolo salta el sentimiento. Es la base de la publicidad, de la oratoria, del teatro. Claro. Y cuarto, la repetición, que de tanto oír algo, aunque sea mentira, acabamos por aceptarlo o al menos nuestra resistencia baja. Se crea un hábito mental, la famosa frase de una mentira repetida 1000 veces. Pues eso, clave en opinión pública, reputaciones. La verdad es que son mecanismos que se usan constantemente hoy en día. Obediencia a la autoridad, la prueba social o imitación, el anclaje emocional por asociación, la simple exposición por repetición. Lo vemos en marketing, en política, en redes. Totalmente. Atkinson lo tenía clarísimo hace un siglo y distingue entre la sugestión que damos sin querer con nuestra forma de ser, que afecta a nuestro entorno. Como en el trabajo o con los hijos, por ejemplo. Exacto. Y luego está la sugestión usada a propósito, ya sea para ayudar, él habla de tratamientos sugestivos para la salud o el desarrollo personal, para influir en ventas o persuasión, o incluso para uno mismo, la autosugestión. Para mejorar uno mismo. Eso es. Incluso da detalles prácticos, ¿no? Como lo de la postura física, estar más alto que el otro. Sí. Entra en esos detalles. Para él, la sugestión es a menudo como la avanzadilla. Prepara la mente, la deja lista para influencias más profundas, como las de la inducción mentativa. Vale. Entonces tenemos la fuerza interna, deseo y voluntad. Un mecanismo sutil de transmisión, inducción, las corrientes mentales. Y otro más tangible, sugestión, los agentes físicos. ¿Y cómo encaja todo esto en lo que llamamos carisma o influencia personal? Ahí es donde él introduce el concepto de magnetismo personal. ¿Magnetismo personal? Sí. Lo ve como la manifestación externa de esa fuerza interna cuando está bien desarrollada y combinada. Es algo que, digamos, emana de la persona. No es tanto algo externo que actúa sobre ella, como la sugestión.
Este magnetismo sería el resultado de cultivar tanto un deseo intenso como una voluntad firme y bien dirigida. Habla del hombre magnético, ¿no? ¿Cómo es esa persona, según él? Es como el arquetipo de la positividad, usando su lenguaje. Alguien que irradia confianza, poder interno, que siente, sea consciente o no, una conexión con esa fuerza universal de la que hablábamos al principio. Ajá. Aunque, ojo, Atkinson advierte de un peligro: creer que ese poder es solo tuyo, atribuírtelo por completo. Dice que eso puede cortar la conexión con la fuente. O sea, que requiere como reconocer que se está canalizando algo más grande, quizás. Podría interpretarse así, sí, y necesita las dos cosas, el deseo y la voluntad. No basta con ser muy voluntarioso o tener mucha fuerza de voluntad. Necesita el impulso del deseo también. Correcto. Necesita la fuerza femenina del deseo, el impulso, la atracción, la pasión, junto con la fuerza masculina de la voluntad, la dirección, la firmeza, la proyección. La combinación de las dos es lo que crea esa presencia que influye. Y menciona algo interesante sobre actuar el papel. ¿Qué dice sobre eso? Que el cuerpo y la mente están súper conectados, se influyen mutuamente. Si actúas con confianza, con determinación, no solo estás mandando sugestiones a los demás con tu lenguaje corporal. También te afecta a ti mismo. Exacto, estás induciendo ese estado mental en ti y eso refuerza tu magnetismo, tus propias corrientes mentales. Es como un círculo que se retroalimenta. Suena un poco al finge hasta que lo consigas, pero con una teoría detrás sobre energía mental. Justo. Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta clave: ¿cómo manejamos todo esto? Si estas influencias existen y están actuando todo el tiempo, ¿estamos vendidos? Buena pregunta. Atkinson dice que no hay que tener miedo. Primero, porque asegura que tenemos una protección natural, como una resistencia instintiva. Y segundo, y esto es crucial para él, porque el conocimiento es la mejor defensa. Entender cómo funciona la sugestión nos ayuda a reconocerla y a pararla con la razón y la voluntad. Entender la inducción nos permite fortalecer nuestra propia armadura mental, por así decirlo. ¿Y cómo se fortalece esa armadura? ¿Qué propone? Principalmente cultivando la voluntad. Una voluntad firme, consciente, dice que actúa como un escudo. Repele influencias que no queremos. También recomienda cultivar la impavidez, o sea, no tener miedo. Y generar activamente nuestros propios estados mentales positivos, fuertes. Irradiar nuestras propias corrientes. Y recalca mucho esto: sentir, no solo pensar. El sentimiento es el pensamiento vivo. Desear algo con intensidad y sostenerlo con una voluntad que no se doblega. Es un mensaje muy potente de autoafirmación, de desarrollo personal, y él criticaba mucho que este conocimiento se guardara en secreto, ¿verdad? Muchísimo. Estaba totalmente en contra del secretismo de algunas escuelas ocultistas de la época. Decía que la ignorancia no protege a nadie. Al revés, te hace vulnerable. Defendía hacerlo público. Sí, defendía la publicidad, la divulgación, porque la luz, decía, disipa las sombras. Y el conocimiento ya incluye el antídoto contra el mal uso. Él ya veía en su tiempo que estas técnicas se empezaban a enseñar y usar para fines puramente comerciales o para manipular. Una preocupación que hoy es el pan nuestro de cada día, ¿no? Con la publicidad, las redes sociales, la política. Estamos bombardeados por técnicas de persuasión. Sin duda. Su llamada a que este conocimiento fuera público era para empoderar a la gente, para que cada uno pudiera usar estas fuerzas para su propio bien, mejorar su salud, desarrollarse, tener éxito de forma legítima y también para protegerse de quienes quisieran usarlas para dominar o engañar. Tiene mucho sentido. Entonces, si intentamos resumir las ideas clave que hemos sacado de Atkinson hoy, existe una magia mental que es una influencia natural entre mentes, una fuerza neutra. Que no se basa tanto en el pensamiento frío, sino fundamentalmente en el deseo, la emoción, la aspiración y en la voluntad, el enfoque, la determinación. Y que funciona a través de mecanismos como la inducción mental, esa transmisión de estados mentales por corrientes de energía, y la sugestión, la influencia a través de palabras, actos, símbolos que tocan nuestras emociones vía obediencia, imitación, asociación o repetición. Y todo esto se manifiesta en el magnetismo personal de quienes cultivan y equilibran esas fuerzas internas, conectándose, según él, a un poder universal. Y quizás lo más importante, que podemos aprender a manejar todo esto, tanto para crecer nosotros como para protegernos, a través del conocimiento y de trabajar nuestra propia voluntad.
La verdad es que da mucho que pensar. Quizá una reflexión final para quienes nos escuchan. Atkinson escribió esto hace más de 100 años. Estaba preocupado por el uso comercial y manipulador de estas fuerzas que él ya veía venir. Hoy vivimos totalmente inmersos en un océano de influencias muchísimo más sofisticadas, constantes. ¿Qué vigencia tiene hoy esa llamada suya a volverse hacia la luz, a buscar el conocimiento como una herramienta para entender, para elegir, para defendernos? O si le damos la vuelta, ¿qué pasaría si nos tomáramos en serio esa idea de que somos centros de poder? Si realmente creyéramos que podemos cultivar nuestro deseo y nuestra voluntad para navegar ese océano de influencias de forma consciente, dirigiendo nuestra propia vida y conectándonos quizás con esa fuente de energía de la que él hablaba. Es una perspectiva que, como mínimo, invita a mirar hacia adentro y a plantearnos nuestro propio potencial, ¿no crees?